Yo siempre hoy estoy poniendo mi mensaje en el celu, le preparo en la compu, le escribo, me lo paso a mi celu para ahorrar papel, para no imprimir, así cuidamos la planeta un poco, pero me jode un poco la tecnología. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar así. En el bullicioso corazón de Jerusalén, en medio de un grupo pequeño y diverso de creyentes, se desarrolla una historia poderosa que cambiará el curso de la historia mundial para siempre. Chan, 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 que va a venir. Mejor. Bueno, ¿qué va a venir hoy? Hoy vamos a estar en el primer capítulo del libro de Hechos. Así, si tienen Biblia, pueden buscar Hechos, y si no, yo voy poniendo, mejor dicho, Martín vaya poniendo las imágenes ahí arriba, si pueden leer de alguna forma. Estoy Hechos. Es el primer libro después de los 4 evangélicos, de Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, el libro que sigue. Así. Bueno, estamos, sí, amén. El primer versículo del libro de Hechos, uno más, Martín. Ahí está. El primer versículo del primer capítulo del libro de Hechos dice así: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y paramos aquí porque yo, en uno, que soy curiosa, tengo 3 preguntas. Primera pregunta: ¿quién es este estimado Teófilo a quien recibe este libro? Segundo, ¿quién es el autor que no me presenta, no dice su nombre, aquel que escribe este libro? Y tercero, que dice que en mi otro libro, mi primer libro, ¿cuál es este otro libro que esa misma persona haya escrito? Y del estimado Teófilo, la respuesta es fácil: no sabemos. Investigué un poco, hay teorías, hay varias que dice una cosa, dice otra cosa, pero no hay prueba de nada. No sabemos quién es. Así se supone que es un amigo, un estudiante, alguien del autor. Pero de las otras preguntas sí tenemos una pista importante, porque ya me perdí. En los primeros versículos del Evangelio de San Lucas leemos así. Uno más. Estos son los primeros versículos del libro de San Lucas. Dice así: por lo tanto, excelentísimo Teófilo, yo también, habiendo investigado todo eso con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. O sea, así, aunque tal vez nunca vamos a saber quién es el Teófilo hasta que le conocemos en el cielo, si razonamos que Lucas, el autor del Evangelio de San Lucas, también es el autor del libro de Hechos. Por eso, en ese primer versículo de Hechos, el autor comienza recordando al Teófilo de su otro libro, acerca de la vida de Jesús, el Señor y Dios que se hizo hombre para vivir aquí en la tierra. En su Evangelio, Lucas, su primer tomo, Lucas comienza contándonos de los milagros de las profecías, que termina con el nacimiento de Jesús. Después cuenta de la profecía de Juan el Bautista, quien proclama que el Rey de Dios está cerca, y vemos a Jesús empezando su ministerio, el Rey de los cielos, que cumple con todas las profecías. Y la historia de Lucas
se cuenta a través de un viaje. En el capítulo 9, si leen todo el Evangelio, en el capítulo 9 de Lucas, Jesús empieza su viaje a Jerusalén. Y de ahí, capítulo por capítulo por capítulo, Jesús va siguiendo su viaje a Jerusalén, que es donde va a terminar con su crucifixión y su resurrección. Termina el Evangelio de Lucas y ahora sigue con el libro de los Hechos, así como un segundo tomo. Y hay una imagen que yo hice, uno más. Bueno, acá hay uno más, está bien, me olvidé del otro. Sí, el libro de los Hechos se destaca por ser el único libro en la Biblia que cuenta la historia después de la resurrección de Jesús, que sería la historia de las primeras iglesias primitivas. De ahí en adelante tenemos muchas cartas, pero no hay una narración que cuenta de la historia de la gente que hicieron estas comunidades que se formaron y los pocos años inmediatamente después de la resurrección de Jesús. Entonces, aquí estamos y podemos imaginar, hay como los dos libros y en ese momento estamos casi en la línea azul en el medio entre estos dos libros. Al principio de Hechos, el segundo libro de Lucas. Estamos también en la línea, podemos pensar que estamos literalmente en el medio de una gran historia mucho más grande de dos libros, porque hay una historia del universo, del mundo, contado en estos dos tomos, que gira todo alrededor de Jesús, su llegada, su vida, su muerte y ahora todo lo que sucede después. Así vamos a leer 11 versículos y lo voy a leer en uno, así vamos a ir pasando los imágenes para que veamos. Dice así, vamos a empezar de nuevo, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y uno más. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, o sea que había resucitado. Durante 40 días se le apareció a los discípulos y les habló acerca del reino de Dios. Una más. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa de Dios, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de todos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bien, amén. Y uno más. Y uno más. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y no les toca a ustedes conocer ni hora ni el momento determinados por la misma autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Uno más. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, uno más, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos que se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Y el último, de repente, se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. Amén, esa es la palabra de Dios. Hay muchas cosas
que podremos decir acerca de estos 11 versículos y no los vamos a decir todo. Así va a quedar cosa para la próxima, o si alguien más lo quiere predicar, no voy a tocar todo, para nada. Hoy quiero destacar un par de puntos que me llamaron la atención. En primer lugar, la historia principal en este pasaje claramente es la ascensión de Jesús, el momento en que Jesús fue llevado al cielo delante de los ojos de sus discípulos. Un momento estaba ahí hablando con ellos y después vieron que se fue levantado y desapareció de sus ojos. Es una historia que no leemos mucho, tampoco le llevamos mucho al apunte. Es una historia un poco rara y yo creo que no sabemos qué hacer con esta historia. ¿Sí? Porque nosotros vivimos en un mundo donde podemos tocar las cosas, entender las cosas, tenemos mucha ciencia y hemos entendido que la gente no sale volando, salvo en las películas de Harry Potter, que creo que la mayoría habremos visto. Pero en el mundo real que conocemos, eso es algo que no hemos visto y tampoco pensamos ver. ¿Sí? Entonces yo creo que un poco por eso puede ser que preferimos no enfocarnos tanto en algo que realmente no entendemos y tal vez no nos parece capaz tan importante tampoco. Sin embargo, para Lucas es sumamente importante. Es tan importante que es la única historia que San Lucas relata en ambos de sus dos libros. ¿Sí? En el Evangelio de San Lucas, los últimos versículos del último capítulo terminan con una historia de la ascensión de Jesús. Y ahora, en el libro de Hechos, nos cuenta otra vez de la ascensión de Jesús. Es como que la ascensión de Jesús al cielo sería el lazo que vincula los dos libros. Aparece en uno, aparece en otro. Hay un antes, que sería la encarnación de Jesús, su vida en la tierra, en el Evangelio de Lucas. Y ese antes termina con la ascensión, y después hay un después, con Jesús reinando al lado de su Padre en el cielo. Y la ascensión es como la historia, el capítulo que une a estos dos lados de una gran historia. A la vez, la ascensión marca una interrupción. Hace uno más. Sí, lo perdí. Sí. A la vez, la ascensión como que marca una interrupción. Aparece ahí en el medio, marca el momento en que Jesús termina su ministerio y cede el lugar para que el Espíritu Santo vuelva y tome ese lugar. Así, a la vez la ascensión une la historia y divide la historia, más o menos como puse ahí. Tenemos los dos libros con la ascensión en el medio, y la ascensión une los dos libros y también marca una diferencia, una división. Sí, hay continuidad, la historia continúa, y por el otro lado hay interrupción para arrancar con algo nuevo. Y yo creo que la ascensión de Jesús es algo más grande, más importante que tal vez hayamos imaginado. Y sí, vale la pena frenarnos y pensar un poco, reflexionar acerca de lo que Dios quiere mostrar a través de este acontecimiento. También en este mismo pasaje, estos 11 versículos, encontramos otra cosa importantísima. Porque aquí, antes de su ascensión, aquí tenemos las últimas palabras de Jesús que son escritos en la Biblia, porque después Jesús se va. Así sus últimas palabras están aquí. En versículo 4, que estamos ya a 40 días después de la resurrección, Jesús se junta para comer con los discípulos por última vez. Podemos pensarlo casi una repetición de la última cena antes de la crucifixión.
porque están todo ahí en la mesa, donde Jesús les va explicando lo que va a suceder, da sus últimas palabras de instrucción, de ánimo, de profecía, y le podamos poner uno más para que lo vean. Bueno, dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Saben qué? La única orden, la única instrucción que Jesús dice que los discípulos tienen que hacer es esperar. No se tienen que alejar, pero la única cosa que sí tienen que hacer es esperar. Y qué palabra difícil, ¿no? Para los ansiosos nosotros del siglo XXI, ¿no? Esperen. Vivimos a mil, vivimos en un mundo de impaciencia, de comida rápida, de búsquedas en Google, de Netflix, de mensajes de texto, de grupo de WhatsApp. Todo viene ya. Estamos acostumbrados a todo ahora ya, pero Hechos nos recuerda que el Dios de todos los tiempos actúa en su propio tiempo. Y a veces solo necesitamos esperar, sentarnos, existir, ser, ¿sí? Esperar los tiempos de Él. Y entonces los discípulos, ansiosos como nosotros, empezaron a ponerse a preguntar a Jesús, ¿qué va a ser? ¿Qué va a suceder? ¿Ahora va a restablecer el reinado a Israel? ¿Cuándo va a ser? Bla, bla, bla. Y Jesús le contesta, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Que está en la próxima que me olvidé. Ahí está. Que no les toca saber. Mientras esperamos, las últimas palabras de Jesús nos recuerda que no debemos imaginar que ya sabemos lo que esperamos. A veces pensamos que sabemos todo. El pueblo de Dios tiene una larga tradición que también existe hoy de creer que sabemos todo, que sabemos lo que quiere Dios, que sabemos lo que va a hacer Dios. Pero Hechos es una historia de sorpresas, porque nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Así es para que tengamos un poco de paciencia, un poco de humildad. ¿Sí? No sé, porque no me toca saber. Y de paso, tampoco le toca saber a uno de la multitud de predicadores que a veces se encuentra en el internet más que nada. ¿Sí? Por más que tengo una congregación enorme, que más que tengo un edificio de millones de dólares, más que tenga, vaya a saber cuántos millones de seguidores en el YouTube, tampoco le toca saber. ¿Sí? No toca saber. El hecho de esperar me acuerda que yo no soy Dios, no somos Dios, no estamos a cargo. Dios es Dios, Él está obrando y mi tarea es trabajar en armonía con los planes de Dios y no intentar adaptarle a Él a los planes y los tiempos míos. Amén. Pero sigue Jesús, uno más, sigue hablando. Ahí está. Pero, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Miremos atentamente este versículo. No es una instrucción. Hay muchos que quieren predicar lo que ustedes tienen que andar, Judea, Samaria, Jesús no da una instrucción ahí. Él no dice andar y hacer. Sí, tenemos que andar y hacer, pero ahí no dice andar y hacer. Tampoco dice deber ir. No, es una profecía. Jesús declara un hecho en futuro. Eso es lo que va a suceder. Es lo que suceder. Y de hecho, es exactamente lo que sucede. Si seguimos leyendo Hechos, descubriremos
que los discípulos ministran primero en Jerusalén, en el lugar donde estaban, luego, debido a la persecución que sufrían ahí, ya empezaron a dispersarse, empezaron a salir más lejos, a la zona alrededor, a Samaria, y finalmente, a través de la próxima generación de Pablo, de Bernabé y de otros, la palabra se lleva a otra parte del mundo, y el libro de Hechos termina con Pablo ya esperando el juicio ante el emperador en Roma. Que para la gente de aquel tiempo, Roma era el fin del mundo, era lo más lejos que se conocían. Sí, porque esta gente no viajaba por alto mar, no estaba en el mar Atlántico, ahí se terminaba el mundo para ellos. Así para aquel tiempo ya estaban llegando al fin del mundo, el límite del mundo conocido. Así la ascensión de Jesús es la razón por la que el Evangelio pudo expandir gracias al regalo del Espíritu Santo. Pensamos en el Evangelio de Lucas, en el ministerio mundial de Jesús, hombre del mundo, se hizo hombre y como hombre, él se limitó a las reglas y las limitaciones de un cuerpo como mío. Podía caminar, ¿cuánto? 20 kilómetros, 30 kilómetros en un día, como cualquier persona. Podía tener una cantidad de amigos y contactos alrededor suyo, también como una persona. Podía tener la voz de una persona normal, con el alcance de esta voz, a una cuadra tal vez, ¿sí? Como persona normal, para hablar con tal cantidad de personas. Persona normal. Por más que hizo todos los milagros y maravillas que sí hizo durante su ministerio en este mundo, estaban limitados, él se limitó por la capacidad de un cuerpo regular humano. Con la ascensión se terminó el ministerio mundial de Jesús en la tierra, inauguró la obra misionera del Espíritu Santo, trabajando a través de su gente. Y sigue trabajando. Pensamos, lo que empezó con este grupito de los discípulos de Jesús en esta mesita, hoy el Evangelio ha alcanzado a casi todos los países en el mundo. Sí, hay un montón para hacer todavía, pero el Evangelio está en todo el mundo. Muchísimos de ellos en los últimos 100 años. Yo busqué una mapa del cristianismo en el mundo hoy. El Evangelio está en todo el mundo. Hay un montón de personas todavía que no saben, pero tienen vecinos que sí saben. ¿Sí? Hay iglesias en casi todas las ciudades del mundo. Hoy se puede leer la Biblia completa en más que 700 idiomas. Sí, también falta un montón, pero también muchos de ellos en los últimos 100 años. La mayoría del mundo hoy pueden leer la Biblia, o aunque sea un parte de la Biblia, en su propio idioma. El Espíritu se mueve libremente en el mundo. Puede estar en todos los lugares a la vez, hablando todos los idiomas a la vez. Nosotros, cuando amamos a nuestros vecinos, cuando hablamos acerca de Jesús con alguien, yo sé que a Carlito le gusta hablar de Jesús en su trabajo, cuando enseñamos la Biblia, cuando compartimos lo que tenemos, cuando invitamos a alguien a comer, cuando abrimos nuestra casa para recibir a alguien, cuando tenemos una célula, cuando traemos a alguien a la reunión de la semana que viene o en el estudio bíblico en una casa, estamos participando en la obra misionera del Espíritu Santo y estamos trabajando en armonía con el Espíritu. Dicho todo eso, amén, gracias por el amén. Dicho todo eso, y Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y los discípulos se quedaron mirando con los ojos abiertos. Yo creo que la boca abierta. ¿Qué está sucediendo aquí? Mirando al cielo donde había desaparecido. Hasta que les acercaron dos hombres, vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Si preguntamos a dónde fue Jesús, la respuesta es que Jesús fue al Padre.
No, y creo que no es tan importante el que fue arriba, o fue abajo, o fue al costado, o fue una estrella, o fue una nube, sino que Jesús fue a su Padre. Fue para estar con su Padre en amor y poder. Y la ascensión a la nube es la bienvenida de Jesús a la presencia de su Padre. Sin embargo, no significa un regreso a como era la cosa antes. Antes estaba Jesús, se fue, bueno, volvemos a lo de antes. No, el mundo ha cambiado, porque ahora Jesús es su Señor entronado. Eso significa que los poderes, objetivos, promesas que compiten por el control de mi corazón, por el control de nuestras vidas, ya están vencidos. Estuvimos hablando eso cuando oramos antes. Que Satanás ya está vencido, que nosotros vivimos, ¿sí? Vivimos en una tensión de tentaciones, de cosas que nos distraen, pero ya están vencidos. ¿Sí? Proclamar la ascensión de Jesús es afirmar que Dios lo ha exaltado como Señor y Mesías, al mismo Jesús que se hizo amigo de los pecadores, que sufrió y murió en la vergüenza y el rechazo de este mundo. Jesús es la promesa, el plan de Dios para todo el mundo. Y el mismo Jesús hoy sigue trabajando desde la presencia de su Padre. ¿Sí? Se fue con su Padre, pero no es que se fue. ¿Sí? Él sigue trabajando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No sabemos la fecha, ni la hora, ni el momento. Sí sabemos que Jesús sigue trabajando, sí sabemos que Jesús va a volver y que también en Cristo todos volverán a vivir. Yo tengo uno más, creo. Espero. Uno más. Sí, porque este ya lo leí. Sí. Como dice Pablo en el libro de los Corintios, quería terminar ahí en Corintios capítulo 15, porque sigue con el mismo tema, que Jesús va a seguir trabajando hasta destruir todo dominio, autoridad y poder. Nosotros muchas veces decimos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a volver el Señor? ¿Hasta cuándo nos deja así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta termina de destruir todo dominio de autoridad, de poder, dice versículos 25, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. Él está en eso. Y versículo 26 dice que el último enemigo que será destruido es la misma muerte. Sí, porque Jesús es vida. Él tiene vida, Él es vida, y porque Él tiene vida, nosotros también tenemos vida. Este mundo tiene un millón de formas para engañarnos, para atemorizarnos, para distraernos, pero Jesús está trabajando y va a seguir trabajando para lograr sus propósitos hasta que la misma muerte se queda vencido. Amén.